Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos y México reanudan diálogo de alto nivel tras pausa de 4 años. La Casa Blanca despliega nueva estrategia para aumentar vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos. Además, extranjeros abandonan Afganistán en el primer vuelo comercial desde la retirada de tropas estadounidenses. Y Estados Unidos extiende la vigencia del estatus de protección temporal para varios países. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Yasmín López. Estados Unidos y México reactivaron este jueves un diálogo económico de alto nivel tras 4 años de pausa. Los principales actores en materia económica, comercial y migratoria de ambas naciones se reunieron hoy en la Casa Blanca con la vicepresidenta Kamala Harris. Jorge Agobián nos da los detalles del encuentro. La vicepresidenta Kamala Harris indicó que con el reinicio de este mecanismo binacional, las delegaciones se enfocarán en 4 pilares: infraestructura, energía verde, empleo y robustecer los esfuerzos para combatir las causas de la migración irregular desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. El principal asesor del presidente Joe Biden para asuntos en la región, Juan González, destacó en entrevista con La Voz de América los acuerdos principales. Se lanzó un grupo de trabajo sobre cadenas de suministros enfocadas en temas farmacéuticos, en microchips, acuerdos de coordinar inversiones en infraestructura. Ejemplos como Bota y Mesa Este es algo que vamos a tratar de concretar antes de fines de la administración. Por su parte, la delegación mexicana llegó a la mesa con una lista de peticiones escritas en una carta que envió el presidente López Obrador a su homólogo Joe Biden. En la misiva, el mandatario mexicano pide incentivar la estrategia de desarrollo en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como en el sur de México, para combatir el éxodo masivo de migrantes. La recibimos, no la he leído, el presidente no ha reaccionado todavía, pero sabemos que él está enfatizando lo que hizo en la primera reunión con el presidente Biden, que es que la migración no se puede manejar solo defendiendo fronteras, se tiene que hacer a través de crear oportunidades. Eso quiere decir invertir en las comunidades del sur de México y en Centroamérica, y en eso encajamos un 100%. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Una nueva estrategia desplegará la administración Biden con la meta de persuadir a los estadounidenses renuentes a vacunarse contra el COVID-19. Uno de los componentes del plan es lograr que la mayoría de los empleados del gobierno federal se vacunen. Jacopo Luzzi, ¿qué se espera que anuncie el presidente este jueves? Yasmín, el presidente Biden utilizará toda la fuerza de su presidencia en un esfuerzo para exigir que decenas de millones de trabajadores estadounidenses más se vacunen contra el coronavirus. Por ejemplo, las empresas con más de 100 empleados tienen que tener su personal vacunado, que se haga pruebas a menudo. Con estos decretos y reglas federales, Biden requerirá o estimulará a 2/3 de la fuerza laboral de Estados Unidos a vacunarse, incluida la gran mayoría de los empleados federales, que podrían enfrentar medidas disciplinarias si se negan. El presidente Biden exige que la gran mayoría de los trabajadores y contratistas del gobierno se vacunen contra el coronavirus. Eso es parte de un nuevo plan agresivo de la Casa Blanca, que también presionará a las empresas privadas, los estados y las escuelas para que promulguen políticas de vacunación y pruebas más estrictas a medida que la variante Delta continúa su propagación en Estados Unidos. El mandato se aplicará a 4 millones de empleados del Poder Ejecutivo, incluida la Casa Blanca, las agencias federales y miembros de las Fuerzas Armadas.
no incluye a quienes trabajan para el Congreso o el sistema judicial federal. Nuestro objetivo primordial es reducir el número de estadounidenses no vacunados. Por supuesto, hay 80 millones de estadounidenses no vacunados en este momento. Queremos reducir ese número, disminuir las hospitalizaciones y muertes. La propagación de la variante altamente infecciosa ha aumentado el promedio diario de casos en el país a más de 150,000 por primera vez desde fines de enero, abrumando los hospitales en las zonas más afectadas y causando 1.500 muertes al día. En particular, preocupa el número sin precedentes de niños hospitalizados con COVID-19. Casi 30,000 ingresaron a hospitales en agosto. Cuando mueren es difícil, todo esto es difícil. Incluso los que están bien es difícil porque nos están hablando de su familia. El aumento ha alarmado a Biden y a sus principales asesores de salud, quienes ven la vacunación masiva como la única forma de controlar la pandemia y volver a cierta normalidad. Ya había presionado a los trabajadores federales para que se vacunaran, pero las estadísticas y la decisión reciente de la FDA de otorgar la aprobación final de la vacuna Pfizer lo convencieron a tomar medidas más enérgicas. Pues seguiremos a la espera de lo que diga el presidente Jacopo. Muchas gracias. Y a propósito de la pandemia, en Texas los contagios de COVID-19 en las escuelas siguen aumentando de manera acelerada, mientras que el gobierno estatal nuevamente amenazó a los distritos educativos que requieran el uso obligatorio de mascarillas. Desde Houston, Arnaldo Rojas nos reporta. En Texas, los casos de COVID-19 en las escuelas públicas se dispararon en más del 2,000% desde el inicio del ciclo escolar hace un mes, cuando la mayoría de los estudiantes regresaron a clases presenciales. Es más de frustrante. Hay muchos educadores que ya no quieren seguir. Después de eliminar las clases a distancia, varios distritos escolares debieron regresar a la enseñanza virtual en espera de que vuelva a bajar la curva de contagios. A pesar de las cifras, el Estado ha renovado su amenaza de actuar legalmente contra los distritos escolares que requieran el uso obligatorio de mascarillas en las aulas, como medida para prevenir la propagación del virus. Desistan ahora o nos vemos en corte, advirtió en la víspera la oficina del fiscal general del Estado en su cuenta de Twitter. La comunidad médica, sin embargo, apuesta al uso de los tapabocas como la mejor opción para frenar los contagios. Sabemos que las máscaras funcionan, y especialmente en pacientes que no son vacunados, como niños de 12 años. En total, 51,900 estudiantes y 13,000 maestros han dado positivo al virus en lo que va del nuevo ciclo escolar. Estuviera bien si el gobernador le diera la oportunidad a los distritos a determinar qué es mejor para ellos, porque obviamente el número de casos de COVID están subiendo rápidamente. Este estado no está poniendo en cuenta las vidas de los educadores y los estudiantes. Dan ejemplo, más ejemplo, más ejemplo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. El Congreso de Guatemala rechazó esta semana la declaración del estado de calamidad que propuso el presidente Alejandro Yamatei para responder a la pandemia, y ahora el legislativo se plantea nuevas alternativas para frenar la propagación del COVID-19. Las bancadas del Congreso de Guatemala analizan una ley temporal para la adquisición extraordinaria de medicamentos, bienes, suministros, material quirúrgico y servicios destinados a la atención de pacientes con COVID-19. La propuesta de ley contempla la compra expedita de medicamentos, contratación de personal y rendición de cuentas. Hay un proyecto de ley base que ha sido la conciliación de 3 iniciativas. Sin embargo, cada bloque querrá poner y aportar sus observaciones. Esta iniciativa legislativa surgió días después de que el Congreso rechazara por segunda ocasión el estado de calamidad propuesto por el presidente Alejandro Yamatei. Sin embargo, el mandatario guatemalteco asegura que la propuesta de ley no frenará los contagios. Las restricciones, obviamente, es la única manera de parar. ¿Nos pueden liberar la ley de compras y contrataciones? Sí, qué buenísimo, para poder tener más productos, pero con eso no evitamos los contagios. Por otra parte, la crisis sanitaria en Guatemala continúa. Socorristas aseguran que no se dan abasto para atender a pacientes que necesitan atención hospitalaria. Los contagiados suelen esperar hasta 5 horas en una ambulancia antes de ser recibidos en un centro asistencial. Tocando puerta en puerta, hospital en hospital, viendo, y los familiares de estos pacientes viendo
en donde sí les dan recibimiento. Este viernes se discutirá en el Congreso si la iniciativa de ley se aprueba como urgencia nacional. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. El gobierno de Estados Unidos extendió la vigencia del estatus de protección temporal o TPS para ciudadanos de varios países, entre ellos Honduras, El Salvador y Nicaragua. José Pernalete, ¿qué contempla esta nueva disposición y hasta cuándo podrán permanecer legalmente en Estados Unidos los beneficiarios? Yasmin, se trata de un alivio inmigratorio que favorece a casi 300,000 inmigrantes de diversas naciones y este periodo, este lapso se extiende hasta el próximo diciembre de 2022. Tiempo suficiente para que los abogados recomienden a estos beneficiarios que busquen otras opciones para poder permanecer de manera permanente en Estados Unidos. Veamos el reporte. Buenas noticias para beneficiados del estatus de protección temporal de naciones como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal. Y es que el gobierno de Estados Unidos anunció la extensión de la vigencia de esta herramienta migratoria hasta el mes de diciembre de 2022, pese a un litigio en curso sobre la validez de este recurso. Estaban contando con una orden judicial preliminar que había extendido la protección hasta el 4 de octubre del 2021. Estábamos a punto ya de perder la protección, porque anteriormente hubo un intento de cancelar la protección. Una corte federal del Distrito Norte de California, eran 2 casos. Ángel Leal, abogado de inmigración, dijo a La Voz de América que esta protección garantiza la legalidad de cientos de miles de inmigrantes de esos países cuya autorización de permanencia en Estados Unidos ya estaba por terminar. El fondo legal de la querella federal sigue vigente, aunque se destaca la decisión de la Casa Blanca en garantizar el permiso para estos inmigrantes. Y ahora pone en duda hasta qué punto este litigio sigue siendo relevante, ya que no hay un intento de cancelar la protección para estas comunidades. Leal recomienda a los beneficiarios del TPS a aprovechar esta coyuntura para lograr otro estatus migratorio con alcance permanente. Entonces, posiblemente existan otros caminos, tal vez no tan directos, a una residencia permanente por la vía familiar. El estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés es otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional a discreción de esta instancia y se otorga para aquellos ciudadanos de naciones donde han ocurrido conflictos armados y desastres naturales. Por primera vez desde que Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán, cientos de extranjeros lograron salir de ese país este jueves a bordo de un vuelo comercial. Celia Mendoza nos tiene los pormenores. Docenas de extranjeros, incluyendo estadounidenses, han logrado salir de Afganistán durante las últimas horas a bordo de vuelos comerciales desde el aeropuerto de Kabul y con destino a Doha. Por primera vez habrá un vuelo internacional de Doha a Kabul y es un vuelo comercial o vuelo fletado, como quieran llamarlo. La conclusión es que va a tener pasajeros, extranjeros y locales viajando de Kabul a Doha y de Doha a sus respectivos destinos. Este vuelo comercial es el primero que partió del Aeropuerto Internacional de Kabul desde agosto, cuando las fuerzas militares de la OTAN y Estados Unidos culminaron su retirada de la nación asiática. Queda un reducido número que todavía desea salir y estamos absolutamente comprometidos a ayudar junto con otros afganos que han trabajado con nosotros a lo largo de los años. Afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mientras el vocero del Talibán se refirió a la infraestructura en el aeropuerto. Esta parte del aeropuerto en la que están trabajando los técnicos de Qatar está casi terminada. Estaremos muy felices de que completen su trabajo. Si Dios quiere, este aeropuerto estará listo para vuelos normales pronto. La agencia de noticias AP reportó que estadounidenses residentes permanentes en Estados Unidos y otras nacionalidades, incluidos alemanes, húngaros y canadienses, están en el vuelo, según un alto funcionario estadounidense. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Las huellas del 11 de septiembre del 2001 siguen vivas en la memoria de los sobrevivientes. Uno de ellos es un reconocido trabajador de aseo en las Torres Gemelas, quien con una llave maestra logró salvar cientos de vidas. William Rodríguez le explicó a nuestra reportera Laura Sepúlveda por qué recontar su historia se ha convertido en su misión de vida. La increíble historia de William Rodríguez ha sido registrada una y otra vez por cientos de medios en el mundo, incluida La Voz de América. Sus memorias siguen tan vigentes como hace 20 años, y como un tesoro, guarda la llave maestra por la que muchos lo llaman héroe. Con ella pudo abrir puertas por las que cientos pasaron para renacer, incluido él mismo. Yo nací el 11 de septiembre nuevamente porque a mí me sacan de los escombros cuando yo pensaba que ya no me quedaba un minuto más de vida. Se me cayó el edificio entero encima y sobreviví bajo los escombros sin romperme un hueso, que es un milagro de por sí. Aún habiendo salvado cientos de vidas, todavía 20 años después yo tengo la culpabilidad del sobreviviente. ¿Por qué sobreviví yo y no mis amigos? Tras 20 años, con su experiencia de primera mano, reconstruye en su mente los recuerdos impregnados en su memoria como sobreviviente del ataque terrorista que cambió la historia del mundo. Cuando huelo cartón mojado, lo que me viene a la mente era cuando yo me tiraba debajo de las puertas para mirar en las oficinas a ver si había gente y los filamentos de las alfombras se me metían por la nariz. Quienes nacieron después de 2001 viven en un mundo diferente. Antes no te paraban en los aeropuertos, antes no te pedían identificación para cualquier cosa. Desde 2006, William trabaja en un documental para el que cuenta, incluso con voces que ya se han apagado. Creo que quedaron muchas preguntas sin resolver. A cada persona le tocó una tragedia diferente. Y esto lo motiva a no dejar de contar su historia, pues no quiere que el recuerdo sea tergiversado o manipulado por lo que llama una política de miedo, si son otros, sino los sobrevivientes como él, quienes difunden su propio testimonio de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El Ministerio Público de Nicaragua solicitó la captura del ex vicepresidente de ese país, Sergio Ramírez, tras acusarlo de los delitos de conspiración y lavado de dinero, bienes y activos. El escritor rechazó las acusaciones en su contra. Donaldo Hernández nos da los detalles. Al escritor Sergio Ramírez no le sorprendieron los cargos que le imputa el Ministerio Público nicaragüense. A través de un video difundido en sus redes sociales, recordó que durante la dictadura somocista también fue acusado de diferentes delitos. En el año de 1977 la familia Somoza me acusó por medio de su propia fiscalía y ante sus propios jueces de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta otra. Según el Ministerio Público, el ganador del premio Cervantes es responsable de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos. Se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez Mercado por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia. Diferentes escritores de América Latina han expresado su apoyo a Sergio Ramírez. Los pensadores del mundo tienen que despojarse de prejuicios y de tonteras y realmente ponerse al lado de don Sergio. El Ministerio Público solicitó la captura de Sergio Ramírez y el allanamiento de su residencia. Sin embargo, el escritor se encuentra fuera del país, desde donde dice estar comprometido con la democracia y la libertad. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Este jueves, Corea del Norte celebró 73 años de su fundación con un enorme desfile militar, según imágenes publicadas por el gobierno de ese país. Los soldados marcharon vestidos de naranja, con rifles, lanzacohetes y mascarillas para prevenir la transmisión del coronavirus. Lo curioso fue que también se vio al máximo líder de ese país, Kim Jong-un, muy delgado y sin pronunciar ningún discurso, como sí lo hizo el año pasado.
Y regresamos porque la ciudad fronteriza de Tijuana, donde miles de personas de diversas nacionalidades esperan pedir asilo en Estados Unidos, encabeza la lista de los municipios más violentos de todo México. Vicente Calderón nos informa que en Tijuana diariamente asesinan al menos a 5 personas. Las protestas contra la inseguridad son un asunto ya cotidiano en Tijuana. Las autoridades no hacen su trabajo. El cheque lo cobran como si nada. Maritza Guerrero busca a su hijo que desapareció desde el año pasado. Todas las investigaciones, no nada más mía, de todas las mamás, nosotros somos las que hemos recabado esas investigaciones. ¡Porque vivos se los llevaron! Las desapariciones son una de las modalidades frecuentes de violencia en esta zona. Pero en este municipio colindante con Estados Unidos ocurre también el mayor número de asesinatos en todo México. Y hay que decir que está Tijuana, Ciudad Juárez, León, Acapulco, Culiacán. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió una estrategia para enfrentar los homicidios que ya exceden los 90,000 durante su sexenio. La Guardia Nacional ya recorre las calles de Tijuana y las autoridades insisten en que los asesinatos disminuyeron, pero el promedio supera los 5 diarios, precisamente aquí, donde miles de migrantes esperan una oportunidad de asilo en Estados Unidos. Fui secuestrado y fui extorsionado acá en Tijuana. El gobernador dice que rara vez se trata de ciudadanos de bien. En su gran mayoría son narcotraficantes, narcomenudistas que pelean territorios. El gobierno debería de tener vergüenza porque si ellos hicieran su trabajo no hubiera desaparecidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Un estudio científico busca convertir el dióxido de carbono en azúcares que luego podrían sustentar a los astronautas y futuros colonos de Marte en el espacio. Alonso Castillo nos dice de qué se trata este innovador proyecto. Fabricar azúcar a partir del dióxido de carbono fue el proyecto ganador del concurso auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. El químico Pei Dong-yang le dijo a La Voz de América que el proceso convertiría el dióxido de carbono en azúcares que se utilizarían para fabricar plásticos, alimentos, combustible, medicamentos y otros productos a base de glucosa que podrían sustentar a astronautas y futuros colonos de Marte. Convertir el dióxido de carbono en sustancias químicas útiles y, en este caso, en azúcar, y el azúcar es importante para muchos de los propósitos de biofabricación que se podrían hacer en el espacio. Uno de los grandes desafíos en la exploración espacial es la limitación de recursos, por lo que, de acuerdo al profesor de la Universidad de Berkeley, este proceso proporcionaría a los futuros exploradores del planeta rojo una infraestructura sostenible. En el espacio profundo o en la misión a Marte sabemos que hay una gran cantidad de dióxido de carbono y que si se convierte en azúcar podría alimentar a las bacterias, creando una fuente de energía. El avance también podría tener un impacto en la Tierra, ya que el dióxido de carbono impulsa el cambio climático, por lo que un desecho se convierte en un recurso, dijo Yang. Está provocando un efecto perjudicial para nuestro planeta, por lo que tener la capacidad de transformarlo será útil para la Tierra. Y hablando de Marte, la NASA confirmó que el robot Perseverance guardó las primeras muestras de minerales, las primeras recogidas en otro planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Hoy Warner develó el primer tráiler de su película Matrix Resurrection, donde se ve a Keanu Reeves retomando su papel de Neo y a Carrie-Anne Moss regresando como Trinity. La taquillera película llegó a las salas de cines por primera vez hace 20 años y la trilogía recaudó $1.600 millones alrededor del planeta. Se espera que Matrix Resurrection llegue a las carteleras a partir de diciembre del 2021. Con esto nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.